Alguien pregunta, ¿por qué Dios prohíbe la fornicación? ¿O por qué Dios dice no a la fornicación? ¿Y cuáles son los pensamientos que podemos tener claros como para entender por qué Dios dice que no? Entonces, quiero que me preste mucha atención. Primera respuesta. Dios dice que no a la fornicación porque la fornicación es una condición desordenada o es una condición donde las personas tienen relaciones sexuales y hay grandes posibilidades de que ese desorden lleve a las personas a la prostitución. O sea, cuando usted se acuesta con alguien sexualmente y usted no está en el matrimonio, suele pasar que no será muchas veces la única persona con la que usted se acuesta, sino que usted termina acostándose con varias personas y la fornicación, vuelvo y repito, inclina a las personas al desorden y te puede llevar a la prostitución, que es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, cuando empezamos a leer los primeros versos, el apóstol Pablo dice, cada uno tenga su propia pareja, cada uno tenga su esposa o su esposo, para que no caiga usted en una vida de fornicación o también lo relaciona con una vida de prostitución. ¿Sí? 2. El mal que mora en nosotros desde que Adán y Eva cayeron en pecado, el mal que entró a nuestra mente nos lleva constantemente a ese desorden, ser la ley. Por eso Dios tiene que ponernos condiciones, porque nuestra naturaleza, como es tan mala, necesita condiciones, mandamientos, leyes que nos digan no lo haga. Y es una manera de frenar esa maldad que mora en nosotros para que nosotros podamos tener una vida controlada. Cuando usted no tiene dominio propio, cuando usted no tiene control, usted le termina dando rienda suelta a una vida desordenada. Usted come y quiere comer más y más y más. Y cuando los hombres entran en la vida sexual, el rey Salomón tuvo más de 700 mujeres. No le bastó con una. Y cuando se acostó con más de 700, descubrió que tampoco le llenaba, que era pura vanidad. Entonces, el desorden que hay en el ser humano necesita leyes, necesitamos normas, necesitamos que constantemente Dios nos frene. Entonces, la ley, los mandamientos frenan la maldad que mora en nosotros para que no entremos en una vida desordenada en lo sexual. Y la Biblia dice, ejemplo, aquí cuando usted se pone a mirar el libro de Corintios, cuando usted lee Corintios, dice que cuando usted fornica, peca contra su propio cuerpo y que hace que su cuerpo, incluso aquí dice que su cuerpo, cuando usted está fornicando, dice la Biblia, que usted está pecando contra su propio cuerpo, entendiendo que la fornicación es una condición de vida sexual que no está consagrada a Dios. Y como no está consagrada a Dios, Dios la considera una experiencia ilegal o una experiencia no grata para sus ojos, ¿sí? Porque la vida en fornicación no está consagrada a Dios, donde yo esté en una mentalidad de la legalidad y de entender que esa persona con la que yo estoy teniendo relaciones sexuales me pertenece, yo le pertenezco, hay una consagración, hay unos principios que me llevan a entender lo importante de la fidelidad y de una entrega diaria a una persona que me pertenece y que yo le pertenezco y con quien me veo hasta el final de mis días. Espero que haya sido clara esta parte de por qué no fornicar. También hay varios textos, por ejemplo, Primera de Corintios 5, 11, más bien os escribo que no os jactéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra. Entonces hay muchos versos donde se menciona la fornicación. En Mateo, incluso cuando usted va a Mateo, usted va al Evangelio de Mateo, y allí en el Evangelio de Mateo, usted se encuentra en el capítulo 15, y usted puede encontrar el verso, desde el verso 17, dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón o de la mente
salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Y así sucesivamente puedes encontrar versos donde la fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, Dios lo considera como algo no grato, como algo no bueno, ¿sí? Así que espero que estas respuestas sean contundentes con el tema de por qué no fornicar. Y también cuando estábamos estudiando Primera de Corintios capítulo 7, si usted estuvo desde el primer día que empezamos Primera de Corintios capítulo 7, yo expliqué cómo la fornicación me trae problemas íntimos en mi vida sexual y me puede llevar a problemas de comparación, ¿sí? Porque entonces estuve con la mujer X, con la mujer Y, con la mujer Z, pero hoy estoy con la mujer A y mañana, y entonces mientras estoy con la mujer A, que es mi esposa, entonces resulta de que yo quedé ligado a experiencias sexuales con Z y con J, entonces empiezo a comparar a mi esposa que no lo hace tan bien como lo hacía X, como lo hacía Y o como lo hacía Z. O resulta de que cuando yo estaba soltero, tuve relaciones anales con una chica, eso me gustó demasiado, me generó muchísimo placer, ese mal hábito de las relaciones anales. Entonces hoy estoy con mi esposa y quiero experimentar relaciones anales y mi esposa me dice no porque eso no está bien y entonces yo empiezo a sentir que algo me hace falta en mis relaciones íntimas porque quedé atado a una atadura de relaciones anales con una experiencia del pasado. Así sucesivamente hay una cantidad de consecuencias que trae la vida desordenada de la fornicación. Bueno, si Caro me ayuda, porfa, abriendo los micrófonos, sí. Si alguien tiene alguna pregunta más. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano. Yo, mientras tanto, voy a leer una pregunta que hizo don Arturo, que es ¿dónde y cómo se define la palabra matrimonio y cómo adoptar esa definición en tiempos actuales? Obviamente, pues desde la Biblia. Ok, listo. Cuando miramos la palabra de Dios, entendemos que Dios, en el principio, cuando vemos a Adán y Eva, Dios establece en Adán y Eva una unión, ¿sí? Una unión, la que bendice Dios. Y a través de la Biblia, esa unión de un hombre y de una mujer va tomando en la mente del hombre ese pensamiento de esa unión matrimonial. El matrimonio ha tenido varias transiciones, incluso el matrimonio que nosotros hoy conocemos es un matrimonio, vuelvo y repito, que tiene muchas raíces romanas. Roma tuvo mucho que ver con la experiencia de lo que hoy nosotros conocemos como el matrimonio, donde hay una argolla, ¿verdad? Pero desde la antigüedad el matrimonio siempre, desde el judaísmo, que es la religión antes del cristianismo, desde la religión del judaísmo siempre se ha manifestado que esa unión entre un hombre y una mujer que se experimenta una ceremonia o una consagración a Dios se ha visto como lo que hoy nosotros llamamos matrimonio. Ahora, cuando miramos la Biblia, entonces podemos encontrarnos en la Biblia pasajes donde hace entender que esa unión entre el hombre y la mujer, es más, estamos en Corintios capítulo 7, ejemplo, voy a poner un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 7. Entonces, cuando miramos Primera de Corintios capítulo 7, podemos leer en el verso 10. Esto es un ejemplo. Primera de Corintios 7, 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, aquí podemos ver en el verso 10, es un ejemplo, la palabra matrimonio, ¿verdad? Pero esa palabra matrimonio, vuelvo y repito, surge como esa ceremonia que hoy conocemos, que hay un anillo, surge y coge mucha fuerza en Roma, ¿sí? Allí en Roma toma mucha fuerza y me parece lindo entendiendo que en Roma crecieron muchas costumbres paganas como en Egipto, pero hay cosas interesantes que rescatar de Roma, ¿no? Y es que Roma pone al matrimonio en un estándar muy elevado, muy alto, muy especial, donde debería de mantenerse, ¿verdad? Donde hay un símbolo como un anillo, que también tiene un significado de cómo dos personas se unen
y ambas están compartiendo un símbolo que los lleva a recordar en el día a día que están casados. Es más, yo siempre les digo a los matrimonios, deberían de usar el anillo. Ustedes deberían de usar el anillo de matrimonio. ¿Dónde tiene el anillo de matrimonio? Dele pena. Usted debería de usar el anillo de matrimonio en su diario vivir. ¿Qué es que me queda grande? Entonces póngalo más pequeño. ¿Qué es que me queda estrecho? Pues mándelo a organizar, mándelo a arreglar y colóquele el anillo a su mano para que usted en su diario vivir recuerde todos los días que usted es un hombre casado, y para que las personas que están afuera, que pues obviamente a través del tiempo la maldad hace que se pierda ese respeto, porque ya a las mujeres no les importa si un hombre está casado, o a una mujer no le importa, a un hombre no le importa si una mujer está casada, antes más les gusta con el propósito de llevarlos a que caigan en el adulterio, pero tener un anillo en la mano es un símbolo que realmente deberían de tener aquellos que están casados, y es una manera de decirle a la gente, yo tengo dueño, o yo tengo dueña, o pertenezco a alguien. Entonces, es como un ejemplo de lo que quiero mostrar, y con el verso, vuelvo y repito, con el verso 10, les puedo mostrar la palabra matrimonio que aparece en la Biblia, como está en 1 Corintios capítulo 7. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Karen levantó la mano. Eso. Sí. ¿Cómo, brother, puede uno tener dominio propio? No sé, que hay personas que dicen, no, es que me llegó un pensamiento sexual a la cabeza y no puedo quitarlo, me entraron las ganas, voy a ir a autocomplacerme yo solo o yo sola, ¿cómo se...? Ok, ¿cómo tener dominio propio? Porque se me viene un pensamiento desordenado para caer en la masturbación o para caer en cualquier otro tipo de malos hábitos sexuales. Siempre he pensado que la mejor forma de crecer en dominio propio es interiorizando los pensamientos que me lleven a la pureza y que me hagan pensar lo importante de yo guardar mi vida sexual, entendiendo que mientras más cuide mi vida sexual, pues siendo soltero va a ser más productivo, va a ser más de bendición cuando esté en el matrimonio, ¿verdad? 2, ¿cómo yo puedo crecer en dominio propio? Teniendo una vida de ayuno, ¿sí? Desarrollando en mi diario vivir una vida en la que yo pueda hacer ayuno. Ayuno es dejar de comer y entrar en tiempos de oración y pedirle a Dios que me dé mucha fortaleza en mis pensamientos, en mi mente, en mis emociones, en mi vida sexual, que me dé mucho dominio propio. Y siempre he pensado que cuando viene un mal pensamiento, la mejor forma de rechazar un mal pensamiento es con un buen pensamiento. Todos tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Todos tenemos malos pensamientos. Entonces, a todos se nos vienen los malos pensamientos. Lo malo es maquinar los malos pensamientos. Yo me puedo levantar una mañana y se me puede venir un mal deseo a la mente, ¿sí? El problema es si yo dejo que ese mal deseo tome ventaja en mis pensamientos, o yo rechazo ese mal pensamiento con un buen pensamiento, con una oración, con un buen tiempo de lectura de la Biblia, o si los pensamientos me están atacando mucho, me pongo de rodillas, hago un ayuno o busco ayuda de alguien espiritual que me apoye en oración para yo combatir esa pesadez o ese ataque que puedo estar experimentando en mis pensamientos. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Bueno, Holman, mira, no voy a tratar de formularla bien. Hay algunos médicos que recomiendan a los hombres siempre tener relaciones sexuales, o en caso de no tener pareja, masturbarse por la salud de la próstata, sobre todo después de los 40. De acuerdo con la Biblia, ¿qué se hace en ese caso sabiendo que es sugerencia médica? Bueno, siempre he pensado que los médicos pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Que pueden poner a una persona a tener el pensamiento de decir, si el médico me lo dijo, pues lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, si un médico le dice a un hombre que se tiene que masturbar para que no sufra de la próstata cuando tenga sus 40 años, ¿verdad? Siempre he pensado, a través de la palabra de Dios, que cuando yo tengo buenos hábitos alimenticios, cuando yo me alimento bien, cuando yo soy una persona que hago ejercicios, cuando yo soy una persona que tiene muy buenos hábitos, creo que puedo mantener una salud muy especial sin la necesidad de caer en el mal hábito de la masturbación, así el médico diga
que debería de masturbarse para que no sufra de la próstata, ¿sí? O para que no tenga problemas de próstata. Yo siempre he pensado que hay muchas otras formas, y vuelvo y repito, tener una vida muy saludable, comer bien, hacer ejercicios, ¿verdad? Deberían ser dos cosas fundamentales para evitar enfermedades. Y siempre he pensado que cuando nos estamos acercando a los 40 años, pues deberíamos de ir, consultar al médico, hacernos ese proceso de que nos revisen para ver cómo estamos de la próstata, pero es demasiado importante tener una buena alimentación, tomar buena agua, comer saludable, hacer ejercicios, es más que suficiente y podemos quitar el consejo de la masturbación y podemos mejor dejar buena alimentación y tener una vida de ejercicios. Es lo más sabio. ¿Alguna otra pregunta? Karen, tú sigues con la mano levantada. ¿Vas a volver a preguntar o sigo yo? No, Carito, dale. Bueno, Holmen, hay personas que están divorciadas con, digamos, validez bíblica, es decir, porque su pareja adulteró, pero no se han podido divorciar por las razones que sean. Esa persona puede tener una pareja o necesariamente se requiere el papel del divorcio. Ok, digamos que una persona se casa y luego pasa el tiempo, se separa de su esposo y de su esposa, pero no se divorcian legalmente, ¿verdad? Y la persona que se divorcia y pasa 2, 3 años, casi siempre que se separa sin divorciarse, muchas veces piensa que su vida está libre y que puede rehacer su vida. Pues porque ya hace 3 años estamos separados, sí, no hemos resuelto el tema del divorcio, pues que ya no somos nada. Ese es el pensamiento que se escucha. Pues resulta de que mientras usted legalmente esté casado con esa mujer, si usted tiene novia o si usted está con una mujer por ahí en la vida alegre, usted sencillamente está en adulterio. Y si su esposa, que se separó de usted y siguen casados desde lo legal, tiene otra pareja, los dos están en la misma condición, están en adulterio. Y lo mejor que puede hacer una persona cuando tiene 3, 4 años separado de su esposa, pero no ha hecho el tema legal del divorcio, lo primero que debería de hacer esa persona, si quiere tener una buena relación con Dios, si quiere tener una buena relación con Dios, y digamos que alguien dice, Holmen, mire, yo hace 4 años me separé de mi esposa, no estamos divorciados, hace 4 años me separé, pero yo no quiero volver con ella, a mí no me interesa, yo ya perdí el amor por ella, pero yo quiero estar bien con Dios y yo quiero rehacer mi vida. ¿Qué hago? Yo le digo, ¿usted quiere rehacer su vida? Ok. Entonces lo mejor que usted puede hacer es enfrentarse a una realidad muy interesante. Y la realidad es que usted es un hombre casado y la pregunta es ¿por qué se separó? No, Holmen, es que no nos entendimos, es que usted no sabe esa mujer cómo es de horrible, es que eso es una cosa... sí, ella. No, ¿y usted? ¿Y usted cómo fue como esposo? No, yo fui un buen hombre, yo fui un buen marido, yo fui muy entregado. Eso dicen muchos. Pero resulta de que siempre he descubierto que cuando se daña un matrimonio, la mayoría de las veces es por adulterio. Y usted sabe quién es el mayor culpable y usted sabe quién es el mayor protagonista en el adulterio de un matrimonio cuando se rompe. El hombre es el mayor protagonista. Entonces casi siempre cuando yo me encuentro un hombre que tiene 3, 4 años separado de su esposa y me dice que quiere rehacer su vida, lo primero que yo le digo es, ¿usted quiere estar bien con Dios? Sí, Holmen, yo quiero estar bien con Dios. Ok, vaya, busque a su esposa y dale perdón. Dígale que usted ha encontrado a Jesucristo y que Jesucristo le ha dicho que lo perdona a él por adúltero y que como la mujer que cometió adulterio todo el mundo la quería matar a piedra y Jesucristo le dijo a la adúltera, levántate y no lo vuelvas a hacer. Pero para que una mujer que está casada no vuelva a estar en adulterio, ¿con quién tiene que estar? Con su esposo. Tiene que regresar con su esposo. Entonces, cuando yo le digo a un hombre que está separado 4 años de su esposa, que debe volver con su esposa, no le gusta. No le gusta y no quiere enfrentarse a esa realidad. Entonces yo le digo, mire, hagamos algo. Yo no quiero volver con mi esposa, Holmen, yo no quiero volver con ella, pero yo quiero estar bien con Dios. Ok, entonces hagamos un paso. Busque a su esposa, usted no le va a decir que va a volver con ella, pero busque a su esposa y pídale perdón.
por lo malo que usted hizo y por todo lo que usted, por el daño que usted le hizo. Entonces el hombre se estremece y dice, no, pero yo ¿por qué le tengo que pedir perdón? ¿Usted quiere estar bien con Dios, sí o no? Sí, sí, vaya, busque a su esposa y pídale perdón por el daño causado, o viceversa. Si es la mujer, vaya, busque a su esposo y pídale perdón por el daño que ha hecho. ¿Quiere que le diga una gran verdad? Prefieren estar viviendo en adulterio que llenarse de humildad y buscar a su esposa para pedirle perdón. Y así hay muchos, llenos de orgullo hasta la médula, pudriéndose en el orgullo y no quieren buscar a su esposa para pedirle perdón. Holmen, pero es que mi esposa ya tiene otra persona, no importa. Su esposa puede haber tenido 7, 4, 8, los que quiera, o si en este momento su esposa se convirtió en una ramera, no importa, búsquela y pídale perdón por el daño que usted le hizo a ella. Y déle testimonio de que Dios está haciendo una obra en usted. Y háblele a su esposa de Dios, porque puede pasar que su esposa recapacite, se arrepienta y usted pueda volver con ella. O puede pasar que usted le da testimonio a su esposa de que usted es un hombre que tuvo el valor de pedirle perdón, de que usted quiere hacer las cosas bien, de que usted la anima a que ella busque de Dios. Pero si ella no busca de Dios, después de usted haberle pedido perdón y después de usted haberle extendido misericordia, entonces ya ahí usted entra a otra historia que puede tener una solución para su vida emocional, pero muchas veces usted no quiere hacer la parte más interesante, que es pedir perdón y extenderle a la otra persona misericordia. Eso la gente no lo quiere hacer, pero eso sí, quieren rehacer su vida porque se sienten libres. Y ahí es donde líderes como mi persona dicen, qué pena. O usted hace las cosas bien delante de Dios, entendiendo el estándar en el que Dios quiere que esté el matrimonio, o sencillamente entonces siga como vive en su vida de pecado, de desorden, y como dice Dios al final de la Biblia, el que quiera santificarse y hacer las cosas bien, que se santifique, y el que quiera seguir pecando, siga pecando, que Dios viene pronto y cada uno recibirá lo que se merece. Así dice el final de la Biblia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Karen, levantaste la mano. Perdón, aquí hay una pregunta que me enviaron, Caro, en el Te enviaron en chat. el chat. Sí, Okay. ¿alguien me puede leer? Te la leo. Bueno, dice, yo nunca me he casado, no tengo mucho conocimiento sobre tantos temas, pero en cuanto al divorcio, ¿hay algún lugar específico de la Biblia donde diga que uno debe estar legalmente separado para rehacer su vida? Lo pregunto porque creo que el tema legal es algo más terrenal que espiritual, no sé. Ok, listo. Respuesta. Es demasiado importante conocer todo lo que tiene que ver con el matrimonio, pero también la Biblia tiene muchos temas que tienen que ver con el divorcio, ¿verdad? Y para uno obtener profunda comprensión de lo que significa el matrimonio, pues hay que buscar por toda la Biblia los versos que me hablen del matrimonio y también los versos que me hablen del divorcio. Ahora, ¿por qué es importante el matrimonio cuando se establece por lo civil o cuando usted va a una notaría a legalizarlo? ¿Por qué es tan importante? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que Dios ha establecido las autoridades y que las autoridades son establecidas por Dios. Un notario, un juez, todas estas autoridades son establecidas por Dios. Y para Dios sí es importante la legalidad ante las autoridades, porque la Biblia dice que el que no se somete a las autoridades no se está sometiendo a Dios. Entonces, como Dios es un Dios de orden y que ha establecido autoridades, si usted tiene en poco el matrimonio civil, usted está teniendo en poco las autoridades y por lo tanto no es profundamente consciente de lo que significa el matrimonio, entendiendo esa parte legal desde la notaría, ¿sí? Entonces, cuando alguien va y se casa por una notaría, legalmente está casado delante de Dios. El matrimonio en una iglesia es una ceremonia en la que se hacen votos y donde es importante hacer una oración y que haya una consagración y que esté un testimonio de personas para volver a ponerle un estándar alto al matrimonio. Porque hay que ponerle tanto estándar al matrimonio, porque hay que ir a una notaría, porque hay que estar en una iglesia, porque hay que hacer todo este proceso, porque como no somos confiables, porque como la maldad es tan tremenda,
Es demasiado importante en la mente y en el corazón dejar registrado todo para que en nuestra mente se genere una profunda revelación y entendimiento de lo que es sagrado para Dios, ¿verdad? Por eso incluso cuando usted va a hacer un negocio, usted lo hacen firmar, usted le ponen la huella, usted mejor dicho le toman una foto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las personas en su inmensa maldad no se quieren hacer responsables de sus decisiones. Y como somos tan dados a evadir, por todas partes la gente anda evadiendo, la gente no quiere responder por nada ni hacerse cargo de nada, la gente quiere evadir. Entonces hay que legalizar la huella, la cara, mejor dicho, hay que hacer un registro profundo, porque es muy complicado el ser humano. Por eso hay que registrarlo por toda parte y tomarle huellas, ¿sí? Por lo difícil que somos, por lo jodidos que somos. Entonces, sí es muy importante el tema de las autoridades, porque el libro de Romanos me hace entender la importancia del matrimonio por la legalidad de las autoridades. El libro de Mateo, para que usted lo lea, Cristo hace entender en el libro de Mateo, cuando le preguntan si es lícito o si es lícito que una mujer se divorcie de un hombre o un hombre de una mujer, Cristo dice, allí en el libro de Mateo, cuando usted lo lee, que le recomiendo Mateo capítulo 19, léase todo capítulo 19 de Mateo, y allí en el libro, Cristo hace entender que solo cuando hay argumentos válidos y profundos delante de Dios se puede entrar con el tema del divorcio. Pero si el divorcio no se lleva a cabo por argumentos bíblicos para una separación real, dice Cristo que si alguien se une con el divorciado está en adulterio. Pero el tema de la carta de divorcio, que incluso nace en Deuteronomios capítulo 24, que se lo recomiendo para que lo lea, hay una autorización legal de firmar un documento para que esa persona quede libre de la otra persona con la que está unida, porque entonces, firmando el documento, usted desde las autoridades terrenales está generando una autorización, un permiso, y con el tema de Dios hay otro permiso que tiene que ver con los pensamientos que me permiten tener un divorcio en el que yo pueda volverme a casar por segunda vez, y pues ya ahí tendría que repetir todo este taller que compartí y que estamos ya en el final como tal de preguntas y respuestas, pero en toda la enseñanza expliqué las razones por las que alguien después de divorciarse podría volverse a casar. Pero espero que haya sido claro lo que explico. Ahí me dijo, entiendo, gracias. Bueno, Sebastián, un abrazo. ¿Alguna otra pregunta? Karen, ¿tú ibas a preguntar o ya no? Brother, o sea que, por ejemplo, en el tema de que el hombre falló todo el tiempo y definitivamente no quiere tener una buena relación con Dios y ya se extendió la misericordia, pero la mujer no está divorciada legalmente, eso quiere decir que aunque ese papel no esté firmado, ella todavía está casada ante los ojos de Dios con esa persona y no podría rehacer su vida hasta que no firme ese documento. Ahora, si lo llegara a firmar, ¿cuánto es el tiempo de que esa persona puede volver a rehacer su vida? ¿O es un tema más ya Ok, voy a responder esta pregunta y quiero que me presten atención. Una mujer se casa con un hombre y resulta de que se separan. En algún momento la mujer quiere restaurar el matrimonio porque conoce de Dios y le ofrece a su esposo venir al matrimonio para restaurarse. El hombre no quiere, o el hombre sencillamente se dedica a seguir en adulterio. El hombre rechaza un proceso con Dios, el hombre definitivamente no quiere dejar el adulterio, pero tampoco quiere hacer las cosas bien. Incluso algunas veces tampoco se quiere separar de su mujer, o sea, la quiere tener amarrada, no se quiere dejar del adulterio, no quiere buscar a Dios y, como dicen en el dicho popular, ni suelta ni presta el hacha. Entonces es el tipo de hombre terrible que no suelto a mi mujer y no me divorcio con ella porque no la quiero dejar. No me quiero arrepentir y quiero seguir con mi amante, pero tampoco quiero buscar de Dios. Entonces, cuando hay un caso como eso, se necesita un profesional, un hombre de Dios, que sencillamente entre, como cuando Salomón dice, hay dos mujeres que están llorando y dicen que ese niño les pertenece. Un niño tiene a dos mujeres lloran diciendo que ese niño les pertenece. Y Salomón dice, yo necesito que me traigan una espada
y vamos a partir al niño a la mitad y le vamos a dar la mitad a una mujer y la mitad a la otra. Y cuando Salomón toma una decisión radical, entonces se rompe el sentimiento y se toman decisiones. Cuando el hombre está en ese caso hay que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? En este caso, hay que entrar en el divorcio, porque aunque Dios aborrece el divorcio, aunque a Dios no le gusta el divorcio, hay un momento en el que Dios también puede guiar a una persona a decir, se divorcia de esa persona. Así como está en el libro de Esdras, y así como acontece en un momento en el que Dios dice, me divorcio del pueblo de Israel por adúlteros y por la dureza de su corazón. Y hay un rompimiento. A veces es importante el rompimiento, porque después del rompimiento surgen cosas interesantes, o surge un milagro o algo sobrenatural, o sencillamente puede acontecer que definitivamente se toman las decisiones que generan cambios contundentes. Y en el caso de la historia que Karen me cuenta, sí es demasiado importante el divorcio, porque el divorcio genera esa separación desde lo legal. Si usted está casada, pero su esposo vive en adulterio y usted está casada desde lo legal, usted no puede tener a otra persona porque usted estaría viviendo en adulterio. O sea, entraría lo mismo que su esposo. Usted debería de mantenerse quietecita. Si después de que usted se divorcia de ese hombre que rechazó un proceso con Dios, que quiere seguir viviendo en adulterio, depende del tiempo en el que usted haya estado casada. Si usted estuvo casada 7 años, no pretenda que en 1 o en 2 años usted va a estar feliz de la vida en una nueva relación, porque ese cuento no se lo cree nadie, porque después de 7 años hay muchas cosas que sanar y muchas cosas que restaurar. Y así le llegará a usted el hombre más ungido y más espiritual, usted tiene muchas cosas que sanar. De un matrimonio de 7 años, donde pudo haber maltrato emocional, físico, psicológico y todo lo que usted se pueda imaginar. Así que es mejor que se quede quietecita y que sencillamente se sane y disfrute el proceso de estar usted solita, si tiene hijos con sus hijos, y volverse una mujer productiva y crecer mucho en dominio propio y tener mejor su relación con Dios. Creo que terminamos por hoy y les voy a dar un adelanto. Dentro de 8 días quiero tocar un tema muy profundo, muy polémico, me interesa, y tiene que ver con las relaciones orales, el sexo oral, la historia del sexo oral, y si la Biblia realmente me da pistas de entender si a Dios le agrada o no le agrada, porque ese tema sí me parece súper interesante. Así que prepárense, porque lo que viene es bueno. Voy a hacer una corta oración. Padre, gracias porque eres bueno y porque nos regalas esta hermosa y preciosa mañana para meditar en estos pensamientos que nos renuevan, que nos confrontan, que nos bendicen y que nos ayudan a seguir mejorando nuestra vida emocional, nuestra vida sexual, nuestra vida espiritual, y que nos encaminan a un futuro más santo, más apartado del desorden y más consagrado a un Dios que busca corazones nuevos, restaurados y edificados en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo. Un abrazo grande para todos. Bendiciones.